Rafael Vizquerra, catedrático emérito de la Universidad de Barcelona. Me dedico a la educación emocional desde principios de los años 90 y actualmente soy presidente de la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Hola Rafael, me llamo Leticia y soy psicopedagoga. Es un placer poder charlar contigo de temas tan interesantes relacionados con la educación para ayudar a las familias tanto en las aulas como en casa. Rafael, tú eres uno de los mayores expertos en inteligencia emocional de este país y nos has hablado en muchas ocasiones sobre el analfabetismo emocional y reivindicas que es tan importante enseñar a los niños a entender y gestionar sus emociones como el aprendizaje de la lengua, las matemáticas, la escritura y la lectura. ¿Por qué nos comentas estos aspectos? Pues las emociones son importantes porque en ellas hay lo mejor y lo peor de nuestra vida. En las emociones está el miedo, la ansiedad, la angustia, el estrés, la depresión, la tristeza, la rabia, la ira, la furia, la cólera, la indignación, la predisposición a la violencia. Fíjate que los grandes problemas de la humanidad, en gran medida, tienen un fondo emocional. Pero en las emociones está también lo mejor de nuestra vida, porque en las emociones están las alegrías, el amor, la compasión, la solidaridad, el equilibrio, la armonía, la paz interior, el sosiego, en definitiva, la felicidad, que es lo que la mayoría de las personas más dependen, más desean en esta vida. En un momento dado, a principios de los 90, me di cuenta de esto y pensé que merecía la pena insistir, investigar y buscar alternativas educativas. En el siglo XX, la educación se ha centrado exclusivamente en el desarrollo cognitivo y ha dado pasos muy grandes, porque a principios del siglo XX había un gran analfabetismo y a finales del siglo XX prácticamente toda la población estaba escolarizada. Bienvenido sea. Pero el reto del siglo XXI es dar el paso de una educación eminentemente cognitiva a la dimensión emocional, por lo que acabamos de ver. Y fíjate que a principios de los 90, cuando yo decidí dedicarme a esto que todavía no tenía nombre, que hoy denominamos educación emocional y que le pusimos nombre a mediados de los 90, pues hablar de emociones en la universidad, investigar sobre bienestar emocional o felicidad, era motivo de desprestigio. Y esto después supe que no me pasó solamente a mí, sino que pasó también a otras personas. Afortunadamente, casi 30 años después se han dado pasos muy importantes y actualmente, como presidente que soy de la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, lo que nos proponemos es difundir y sensibilizar sobre la importancia y necesidad de la educación emocional para todas las personas y a lo largo de toda la vida. Y después de todos estos estudios, ¿qué beneficios consideras que tiene la educación emocional para niños, los niños y los alumnos, ¿no? Y implicarlos en el aprendizaje? Las investigaciones científicas en los últimos años han aportado evidencias que podemos calificar de espectaculares. Evidencias por parte de la inteligencia emocional, la psicología positiva, la neurociencia, la educación emocional, que han aportado evidencias de cómo una educación emocional
que se pone en práctica con los requisitos necesarios que las investigaciones han puesto de manifiesto, tiene efectos en desarrollar las competencias sociales y emocionales, desarrollar climas emocionales favorables a la convivencia, al aprendizaje, al bienestar, disminuir los índices de ansiedad, estrés, depresión, consumo de drogas, comportamiento de riesgo, violencia, etcétera, etcétera, que todo esto tiene un sustrato emocional muy importante. Incluso el rendimiento académico mejora. Se ha valorado con investigaciones hechas sobre más de 700.000 estudiantes que las mejoras en el rendimiento académico pueden llegar a ser de un 11%. Si España pusiera en práctica de forma fundamentada, con rigor, con calidad, la educación emocional y mejorase lo que se ha demostrado que puede mejorar en este 11%, en las pruebas PISA, que siempre son una tragedia cuando salen los resultados, con un 11% nos pondríamos en los primeros lugares internacionales. Yo trabajo en el escalafón más bajo del sistema educativo, que es la educación infantil en las escuelas infantiles. ¿Qué recomendaciones nos haces para educar en inteligencia emocional a niños tan pequeños, tanto desde la escuela como desde la familia? Pues me alegro de que señales esta edad, porque es donde debería empezar la educación emocional. Debería empezar desde antes del nacimiento en la familia y estar presente en la educación infantil y después primaria, secundaria y a lo largo de toda la vida. En la educación infantil lo primero que podemos hacer es ayudar a los niños a simplemente empezar a tomar conciencia de sus emociones. Desarrollar un primer vocabulario emocional. Desde muy pequeños ellos ya saben qué es miedo, qué es rabia, qué es tristeza, qué es alegría. Pero tienen más dificultad en saber qué es el amor o qué es la felicidad. Y entonces, a partir de la riqueza del vocabulario y tomar conciencia, ayudar a tomar conciencia que ciertas emociones, bueno, de hecho todas las emociones tienen un correlato neurofisiológico. Pero hay una que me parece particularmente interesante trabajar ya desde estas edades. Porque tú sabrás muy bien que desde los 2, 3 años los niños no hace falta que vayan a la escuela para aprender a morder, para aprender a arañar y a pegarse. Esto lo llevan de serie. Y por lo tanto deben aprender que tienen derecho a estar enfadados, a sacar su rabia de alguna forma. Pero lo que no deben sentirse autorizados es a agredir a nadie. Y este es el primer paso para la regulación emocional. La regulación emocional no es represión, pero puede ser tan perjudicial la represión como el descontrol. De ahí la importancia de aprender los límites y que los adultos les hemos de poner límites. Y ahí es donde hay muchísimo trabajo por hacer, porque, por ejemplo, una profesora experta en educación emocional recibió un niño que estaba muy enfadado porque un compañero le había quitado un juguete y ahí que estaba aquello que parece que le salen fuego por las muelas,
y le decía a la profesora allí que está muy enfadado, pero había aprendido como mínimo que en lugar de pegarle tenía que ir a decirlo a la profesora. Y la profesora le dio una tiza y dijo, dibuja la rabia. Y empezó allí a poner garabatos que sacaba, canalizaba toda su rabia. Y cuando hubo terminado, la profesora le pregunta, ¿y ahora cómo te sientes? Y ahí refunfuñando dijo, bueno, porque le cuesta allí expresarlo, pero como mínimo un poquito mejor. Porque es muy importante aceptar todas las emociones, ¿no? Que los peques puedan expresarlo todo, si están enfadados, si están contentos, ¿no? Que ellos puedan ir poco a poco utilizándolas, poniéndolas en práctica y resolviendo sus conflictos, ¿no? sus emociones. Tú hablas muchas veces igual eres el creador del diccionario emocional, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que debemos tener siempre, ¿no? Como educadores, como padres, debemos tener siempre presentes, ¿no? En nuestro lenguaje con los niños, en nuestras relaciones con ellos? Hay muchas palabras, pero yo potenciaría el desarrollo y la presencia en la educación de palabras como alegría, amor, compasión, armonía, equilibrio, paz interior, sosiego, gozo, felicidad, ¿por qué no? Hay muchísimas de estas palabras, incluyendo también solidaridad, empatía, que en la medida que las utilizamos, solamente utilizarlas, saber lo que significan y ponerlas en práctica, esto ya es entrenamiento emocional. Y que ellos las aprendan, ¿no? Que nos vean a nosotros utilizarla para que ellos luego también las puedan ir utilizando. Así es. Uno de los aspectos que a mí me hace reflexionar es, somos una generación, ¿no? De padres ahora mismo que hemos sido educados más en el no llores, ¿no? Que en gestionar o expresar nuestras emociones. Entonces, si como adultos no hemos sabido hacerlo o no hemos aprendido, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que ellos sí lo hagan, ¿no? Que desde pequeñitos aprendan a gestionar sus emociones? Pues yo a veces pregunto, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para que alguien aprenda algo? Si quieres que tu hijo, que tus estudiantes, tú mismo, si quieres aprender algo, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Lo mejor que podemos hacer es enseñárselo a alguien. Y por lo tanto, los primeros destinatarios de la educación emocional debería ser el profesorado en primer lugar, las familias, padres y madres en segundo lugar, los estudiantes en tercer lugar y la sociedad en general. Porque el desarrollo de las competencias emocionales dura toda la vida. Pero en temas emocionales no nos han enseñado prácticamente nada. Yo cursé la carrera de psicología, de pedagogía, soy doctor en ciencias de la educación y nunca me explicaron lo que era una emoción. Es verdad, yo también, y es verdad. Y la acompaño y es un placer que gente como usted nos enseñe, ¿no? a aprender de nuevo a cómo utilizarlo. Antes hablábamos al principio y decías, ¿no? que los niños pues, utilizan a veces la agresión, ¿no? Para relacionarse o para resolver conflictos y que hay que ponerle los límites. Esto nos lleva a que luego, más adelante, uno de los temas que le preocupa es la violencia. ¿Por qué le preocupa tanto y cómo podemos desde la inteligencia emocional, desde la educación emocional, ayudar a los niños a resolver estas habilidades negativas que han aprendido? Para mí, uno de los objetivos principales de la educación emocional es la prevención de la violencia. Porque una parte muy importante de la violencia que hay en el mundo, que es una gran lacra de la humanidad, se origina en la ira que no somos capaces de regular de forma apropiada. Cuando hablamos de ira, hablamos de una familia de emociones que incluye rabia, enojo, enfado, furia, cólera,
indignación, odio, etcétera, etcétera. Datos publicados en una investigación sobre restos arqueológicos de hace 10.000 años, donde descubrieron un cementerio, observaron que más del 70% de los cráneos de este cementerio habían sufrido impactos lo suficientemente fuertes como para causar lesiones en el cerebro que podían provocar la muerte. La conclusión es que, como mínimo de este cementerio, que se puede considerar en gran medida representativo, de cada 10 personas, como mínimo 7 morían de muerte violenta hace 10.000 años. Para situarnos, damos un salto en la historia y pasamos en el siglo XV. En el siglo XV los datos nos indican que aproximadamente de cada 10 personas, una moría de muerte violenta. Era un paso fantástico. Pero si ahora pensásemos que nosotros aquí de los 10 que podamos estar más cerca, uno va a morir de muerte violenta, nos parecería horroroso. Afortunadamente, ahora, en España, el índice es de 0,6 por 100.000. Algo realmente espectacular que se ha producido, sobre todo en los últimos 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, con los movimientos pacifistas, con la no violencia, la comunicación no violenta, en definitiva, con la educación. Con educación se pueden lograr efectos importantes, pero todavía nos queda muchísimo por avanzar. Pero los datos nos indican que si nos lo proponemos y lo hacemos bien, en el siglo XXI podríamos reducir la violencia casi al mínimo. Ojalá se cumpla. Como madre también de un niño de 9, casi 10 años, le he visto utilizar la técnica de la tortuga para controlar esos momentos o esos brotes de ira, ¿no?, que se puedan producir en algún momento en las aulas, en los colegios. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo es esta técnica? Sí, la técnica de la tortuga consiste en explicar a los niños una breve historia que es una tortuguita pequeñita, como los niños, que tiene contacto con la tortuga mayor con mucha experiencia. La tortuguita está muy enfadada porque ha tenido un conflicto con una compañera suya y se lo explica a la tortuga mayor. Y la tortuga mayor le enseña a meterse dentro de su caparazón. Meterse dentro de su caparazón significa entrar dentro de nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos pasa por dentro? ¿Qué es lo que sentimos? Y cuando nos autoanalizamos, podemos tomar conciencia de que a veces se activa la taquicardia, la hipertensión, las mariposas en el estómago, el temblor de piernas, se nos hierve la sangre, que son las manifestaciones, por ejemplo, de la ira que estábamos comentando antes. Y entonces la técnica consiste en establecer en el aula un espacio que es el espacio de la tortuga. Y cuando los niños o las niñas sienten y toman conciencia de que sienten rabia, van a hacer la tortuga. Y van a un espacio, se meten dentro de sí. Cuando meterse dentro de sí también significa respirar profundamente, relajarse, tranquilizarse. Y cuando uno ya nota que controla su impulsividad, es cuando puede regresar a su lugar. Se utiliza como una técnica de prevención del comportamiento impulsivo y violento, y todo esto, en el fondo, es entrar en sí mismo, tomar conciencia de la ira y aprender a regularla de forma apropiada. Desde la RIEP proponemos que todos los países del mundo deberían tomar conciencia que sus sistemas educativos deberían incluir
entre los primeros objetivos la regulación de la ira como estrategia para la prevención de la violencia.